Bueno, Yo puedo grabar. dale. ¿Puedo Amén. grabar? Bendiciones a todos, ¿sí? Bendiciones a los que estamos físicamente acá, bendiciones a los que nos están siguiendo vía Facebook o YouTube, porque después también lo enviamos a las enseñanzas en el canal de YouTube, ¿sí? Cualquier cosa pueden comunicarse a nuestro teléfono 11 26 33 07 31, 11 26 33 07 31, ¿sí? Nos estamos reuniendo en este momento en la calle 9 de julio 960. Cualquier inquietud pueden acercarse también. Y en el ADN que el Padre ha puesto en nuestra vida, con mucho gusto queremos también ayudarle. Amén. Amén. Siendo la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Bien, estamos desarrollando esta enseñanza para poder entender qué es nacer del agua y del Espíritu, porque nos interesa entrar y habitar en su reino. Y el Mesías le dijo a Nicodemo, es necesario para que puedas entrar al reino, nacer del agua y del Espíritu, nacer de nuevo. Entonces estuvimos viendo qué sería agua, ya que los dos componentes son importantes, de acuerdo a lo que revela nuestro Señor, nuestro Mesías, ¿sí? Y qué es espíritu, ¿no? Entonces estamos, ahora ya hace 5, esta sería la sexta enseñanza sobre lo que sería el espíritu. Amén. Y hay mucha tela para cortar, ¿sí? Entonces, lo último que quedamos, la reunión anterior, es que nuestro Mesías decía que él iba a su Padre a comparecer ahora delante de la persona de Dios. Esto estábamos viendo para enseñar también que cuando hablamos de su viento, si bien Ruach significa viento, si bien Neuma también aliento, pero que no estamos hablando solamente de esas manifestaciones naturales, sino que estamos hablando de una persona con personalidad. Amén. Porque hay muchas corrientes que piensan como que es una gran fuente energética impersonal. Pero entonces, si Él es nuestro creador, ¿de dónde sacamos nosotros nuestras emociones? Amén. Entonces, nosotros creemos que nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Padre, nuestro Abba, ¿sí? Es un ser personal. ¿Sí? Y su espíritu, si bien muchas veces se ha manifestado en el viento físicamente, lo vemos en toda la Escritura, e inclusive hasta el día de hoy, el Padre se manifiesta en todo lo que ha creado, pero es más que solamente eso. Amén. Sino que Él tiene una persona y tiene personalidad. Amén. Por eso nosotros tenemos y somos una persona y tenemos personalidad. Entonces el Mesías decía, por ejemplo, esto es lo que me avala bíblicamente a lo que estamos hablando. Nosotros obviamente que creemos, ¿sí?, en la Biblia como libro sagrado y como la escritura de la verdad. Y que desde ahí se comienza a desprender, también a través de la revelación, la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que el Padre habla. ¿Qué creemos nosotros que es? La Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Escrita, y después hay un sinfín de revelaciones que se sustraen de la palabra. Amén. ¿Quién nos da esa inspiración y esa revelación? Su espíritu, su ruaj, su viento. Amén. Su ruaj, su neuma. Entonces, ¿y eso qué hace? Que yo pueda entender de las multiformes maneras que hay de entenderlas, que las pueda entender correctamente. Y que no me vaya y me desvíe por una herejía, sino que esté en la verdad. Amén. Amén. Cuando uno se aparta de la verdad, se tuerce o se desvía, es iniquidad. Cuando uno se mantiene en la verdad, es justicia. Bien. Entonces, estar creyendo y direccionando nuestra vida por lo que Él habla, entonces es estar en la verdad. Cuando yo estoy haciendo y direccionando mi vida por cualquier otra voz que no sea su voz, entonces me estoy torciendo y estoy permitiendo que entre en mí también iniquidad y en mi vida, y que el ministerio de la iniquidad afecte mi vida. Amén. Entonces,
Exactamente. En estos días el Padre está bien, quizás para algunos lo tenían clarísimo, para mí fue algo que realmente siempre me estremece cuando Él me habla. Amén. Y me bendice mucho. Y el Padre me enseñaba de que su palabra, o sea, su voz, lo que Él habla, tener una conexión, una vida en conexión, ¿sí?, con lo que Él me habla en cada momento, eso es, vamos a decir, vamos a ponerlo al revés, la ley del antiguo pacto, porque en realidad todo lo que era el antiguo pacto es sombra y figura de lo que realmente es. Esa ley que ellos en su momento tenían que esforzarse de una manera ritualista, ¿no?, y con un conjunto de reglas y normas que Dios mismo les había hablado, les había dicho, ¿sí? Entonces, en esas conjunto de leyes que formaban la constitución de los hebreos, ahí en el antiguo pacto, sería lo que hoy es vivir en su voz. ¿Recuerdan que habían leyes inclusive que tenían pena de muerte? Sí, sí. Que para los hebreos inclusive cuando llega el Mesías, que justamente era el medio por el cual se deshacía esa forma, ese pacto, la que Dios había establecido hasta ese momento para establecer o modificar, o renovar, vamos a decir, ¿sí? O dejar cancelado ese para establecer uno nuevo. No lo reconocieron. Entonces ellos, afirmados en esas leyes que la entendieron solamente por tradición y de una forma religiosa, atacaban cuando cuando malinterpretaban cosas que ellos creían que Él estaba hablando en contra o fuera de ella. ¿Me siguen? La verdad. Exactamente, ¿no? Porque Él no solamente era la letra, sino el espíritu de la letra. Entonces, Él aprendió no solamente a que lo que estaba escrito para Él sea un conjunto de reglas y normas, sino que Él aprendió a tener una conexión y comunión con el Padre, en el cual el Padre le revelaba el sentido de todo eso. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y el por qué, ¿no? Y todas las cosas, como Él dice, todo lo que mi Padre me ha revelado y me ha enseñado a mí, yo se los he dado a conocer. Por lo tanto, yo estoy unido al Padre por la palabra y ustedes están unidos a mí porque mantienen esa palabra. Entonces hay como una cadena ahí, ¿ven? Así, muy similar a la forma del ADN, ¿vieron? Entonces, exactamente. Entonces, ¿ven? ¿Qué es a lo que quiero ir con esto? Que lo que sería esa ley en el antiguo pacto, hoy en día es vivir mi vida de acuerdo a lo que Él está hablando. Si yo me desvío o hago distinto a lo que Él dice, entonces yo estoy infringiendo la ley. O sea, no puedo mantenerme en justicia si no estoy alineado con lo que Él está hablando. ¿Cuándo habla del Padre? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces yo todo el tiempo a lo que debemos ir, desde donde veníamos, el alma caída, a ser regenerados conforme al Mesías, al Hijo, ¿sí?, es aprender a conectar nuestra vida en todos los aspectos a lo que Él está diciendo, a lo que Él está hablando. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces esa es, si estamos hablando de un reino, entonces hay un conjunto de leyes en ese reino. ¿Qué es ese conjunto de leyes? Lo que el Padre habla. Si me mantengo lo que Él habla, entonces estoy en la ley. Si me desvío de lo que Él habla, estoy infringiendo la ley. Así como era de serio infringir la ley en el antiguo pacto. ¿Me siguen? Amén. Lo único que es lógico, ahora no nos van a apedrear, no nos van a quemar, ¿sí? Pero ahora, por eso este otro pacto es superior. Está bien, sí, consecuencias de cuando uno peca hay, sí, obvio, pero tenemos perdón en ese sacrificio eternamente. Todo se puede redimir, ¿sí? No me morí instantáneamente, ¿sí?
y me reconecto con su voz. Amén. Amén. Pero así de serio es. Por eso es que es como que todo es procesivo y en algunas áreas se empieza a manifestar bendición y quizás en otras áreas todavía no como uno entiende que debiera, estando en el reino. Pero justamente es parte de este proceso donde uno se va poniendo en regla, se va poniendo en la ley. Amén. ¿Me siguen? Amén. Ir posicionándose. Claro, pero ahora ya no es como lo entendían en los tiempos antiguos los hebreos, de esa forma tradicionalista y religiosa, sino que su voz comienza ahora, si estoy conectado, obviamente, a darme el entendimiento de que a mí me conviene. ¿Ok? ¿Sí? A mí me conviene. ¿Por qué? Porque entonces ahí comienzan a manifestarse en otra magnitud las bendiciones de su reino. Es como una vez lo que había soltado en el espíritu nuestro amado profeta Jaime Chávez, sobre que hablaba de la perfección en la obediencia, porque hay cosas que todavía no se manifiestan buenas o de bendición porque la obediencia no es perfecta. Está relacionado a eso, ¿ven? ¿Por qué? Porque justamente la voz de Él es la ley, lo que Él está hablando es la ley. ¿Amén? De su reino. Si yo estoy fuera de esa ley, entonces ¿qué va a suceder? Y van a haber problemas de legalidad espiritual. Porque las tinieblas muchas veces nos pueden tocar, porque tienen cierta legalidad. Amén. Amén. Entonces, ¿ven? Esto es, así es literal en el mundo espiritual. Son leyes que están corriendo y que son más antiguas que lo que cualquier ser humano vino a la tierra. Por eso es que el príncipe de las tinieblas tuvo que moverse por esas leyes establecidas para producir y generar, ¿no? Que el hombre decidiendo mal sucediera la caída y comenzar a afectar la humanidad y todo lo creado. Amén. Entonces, fijémonos la importancia de la palabra. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Tenemos que entender la importancia de la palabra, la importancia de lo que Dios habla. Eso es la vida misma, la verdadera vida. Amén. Amén. La importancia del discernimiento también. Amén. Porque a veces uno cree estar en la verdad y en realidad se está equivocando. Exactamente. Por eso, Y el demonio haciendo lo mismo que le hizo a Adán. claro, por eso la palabra habla de no ser sabios en su propia opinión, ¿no? Y obviamente la comunión lo que va haciendo es puliendo lo que vos decís, el discernimiento, para no confundir ni las voces del alma de uno que pueda estar contaminada, ni las voces de las tinieblas, ¿no? Ni ninguna otra voz, sino distinguir dentro de todo lo que, todo el tiempo los pensamientos son voces, obviamente, lo hemos enseñado, y todo eso está. Es muy difícil que nuestra mente esté absolutamente en silencio. Entonces, de todo eso que se nos cruza todo el tiempo, frecuentemente en nuestro interior, distinguir qué es la voz del Padre, qué es la voz del Espíritu. ¿Sí? Y bueno, y para eso lo que afilan esas herramientas es la comunión. ¿Sí? Conocer, muchas veces vamos a distinguir la voz del Padre porque reconocemos que es algo que está escrito o que tiene base en la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Por eso estamos hablando de que para que Él sea formado en mí, tiene que ser formado desde una vida de palabra. Tengo que conocer la palabra. Por eso dijo el Mesías, de verdad le digo que si ustedes no conocen más la Escritura que estos fariseos, entonces no van a poder entrar al reino. Tienen que conocerla, no más que yo todavía, y sumado, obviamente, al Espíritu que le está siendo impartido, entonces ahí sí. No una cosa sin la otra. Amén. Bien. Entonces, dijimos que nuestro Mesías mismo, corroborando de que cuando se habla de su espíritu se habla de una persona, ¿sí?
literalmente significa, cuando él dice comparecer ahora delante de la persona de Dios, quiere decir el rostro de Dios. ¿Amén? Eso lo habíamos visto la reunión anterior. ¿Sí? Iba a comparecer, iba delante del rostro de Dios a favor de nosotros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente él iba a establecer ese acuerdo en lo que iba a ser determinado que él tenía que atravesar para que sea redimida toda la creación. Amén. Por eso él iba delante del rostro del Padre. Por eso le dice uno de los discípulos, no después apóstol, en otras palabras es como que le quiere pedir que él no se vaya, ¿sí? Y él le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea, no tenía entendimiento, ¿sí? De la importancia de todo lo que se iba a mover a través de lo que él iba a hacer en el mundo del Espíritu y que era la vía establecida por el Padre. Por eso, si no, no hubiera pedido cosas semejantes, ¿no? De eso es lo que está hablando acá, ¿sí? Y habíamos leído Juan 16, 28, Hebreos 9, 24, ¿no? Y dijimos que también se relacionaba Primera de Reyes 8, 43, Salmo 11, 4 y 113, 6 y 5. Ahora, también en el Nuevo Pacto se le atribuye, ¿sí?, a esta persona divina, Dios, su Espíritu, una comunicación multiforme, o sea, muchas formas de comunicarse. ¿Amén? ¿De comunicar qué? No solamente comunicar su voz, sino de comunicar a través de este Espíritu, esto es lo que se quiere decir, a través de su Espíritu, ¿no? O mejor dicho, definiendo qué es Espíritu. Bueno, una de las tantas cosas que es Espíritu y el Espíritu de Dios es la vía por la cual comunica sus dones a la iglesia y a nosotros sus hijos. ¿Cómo se activan los dones primeramente? Los dones, ¿de quiénes son? De Dios. Del Padre. Amén. ¿Y a través de quién se manifiesta? ¿Y en quiénes se manifiestan? De nosotros. ¿A través de qué? Su iglesia. De Jesús que está en nosotros. Exactamente, de su Espíritu, ¿no? De Yahshua, del Mesías, que está en nosotros. Sí. Eso hace posible que puedan haber dones divinos en nosotros y manifestarse y fluir. Entonces, ¿qué es su Espíritu? Es aquello que también vino y activó los dones. En nosotros, o sea, en cada individuo, cada hijo y a su iglesia. Amén. Es una de las tantas formas en la cual se transfieren sus dones y poder a la iglesia y sus miembros, ¿no? Y habíamos visto Juan 14, 26, Juan 16, 13 al 15 y Juan 20, 22 y 23. Bien, entonces ahora continúo con lo que todavía no he dado hoy. Bien, entonces, también, no, esto ya lo leí, tanto en hebreo, Anota si me pasa el... como en griego, Uy, no. significa. ¿De qué estamos hablando? Del espíritu. Sí. ¿De qué significa? ¿Del griego y del hebreo qué significa? Espíritu. Viento. Viento, ¿qué más? Ruaj. Sí, eso es, rodaje en hebreo, neuma en griego. ¿Pero qué significa? Traducido en otro idioma, ¿qué sería? Viento. Viento y ¿qué más? Agua. Agua. No. No. Aire. 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 Viento. Aire. ¿Qué más?
Oxígeno. Sí. ¿Qué fue lo que dice la escritura que le dio a Adán? Soplo, aliento de vida. Aliento. Aliento. Ahí está. Eso quería que me dijera. Significa... ¿Por qué quería que me dijera? Porque justamente ahí sí, lo que dijo Sergio, está la combinación de aire-agua. Ah, En el claro. aliento, ¿sí? Claro, en el oxígeno. Claro, en el aliento. Cuando uno hace en un Sí. espejo queda... Sí, Agua. cuando nos dan oxígeno Claro, también, en realidad sí. es como agua, pero Es está como que el mezclada agua se con un forma en un aire. estado gaseoso, Es cierto, en una ¿sí? Y sale agua y viento, aire. Ujú. Oxígeno, ahí sí, en ese viento. El oxígeno de ese viento. Oxígeno del cielo. Bien, entonces significa, ¿sí? Tanto en griego como en hebreo también, aparte de lo que me dijeron, respiración. respiración, aliento. Por eso está muy acertada la aliento. adoración esa, si no estoy equivocado, creo que es de Gilson, que dice, Él es mi respirar. Sí. ¿Vieron? Bueno, está muy, muy acertada. Aliento de vida. ¿Qué quiere decir después de cómo, en qué, GR? Griego, Griego, gracias. sí, Aliento de vida. sí, muy bien, aliento de vida. Oye. Y Entonces, aire. respiración, soplo de vida. Y aire. Por eso es cuando uno proféticamente sopla sobre alguien ministrando. Esto es muy general, ¿sí? Es muy profético. Cuando uno tiene más entendimiento, entonces más lo implementa. Pero cuando yo todavía no tenía todo este entendimiento, muchas veces en algunas liberaciones el Espíritu me impulsaba a soplar, ¿sí? Entonces tiene su razón de ser y es un acto profético muy poderoso, sobre todo cuando uno está peleando por una persona contra espíritus de muerte. Porque estamos hablando justamente del soplo, estamos hablando de vida. Entonces uno está soltando vida a lo que quiere estarse llevando a las regiones de la muerte, en todo sentido, a la persona. ¿Sí? Entonces, no lo hagan como una fórmula, pero si el Espíritu en algún momento le hace sentir de hacerlo, háganlo. Bien. Soplo de vida, viento. ¿Sí? Aire. Bueno, aire. Viento. Hálito. Habrán leído alguna vez en la escritura cuando habla del hálito. Creo que leímos uno de los pasajes. Hálito, bueno, viene de aliento. ¿Sí? La palabra aparece, no queda en el hálito, en alguno de los salmos creo que es, donde está hablando de esto. ¿Sí? Lo de vida. Bien, desde Génesis 1 y 2. Ouch. Vamos a ver qué dice Génesis 1 y 2. Mucho, Nico. ¿Por qué? Dios lo trae. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Entonces, acá la palabra que aparece como Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, justamente hace alusión a esto. Respiración, soplo de vida, viento, hálito. No me importa nada. ¿Qué pasó? ¿No veías de allá? Aparte viene frío el baño. Ah, Y me hace mal. Bien. Bien, se representa como la fuerza de Dios que comunica su vida a la creación y sus dones a la humanidad. ¿Sí? Se representa. Ahí está. ¿Cómo? Perfecto. La fuerza de Dios
Así que aquel que anda necesitando fuerza, ¿de dónde va a venir? De Dios. Del Espíritu. Exactamente. Sí, el Espíritu de Dios, está bien. Ah, bueno. Pero no está hablando del Espíritu. Así que ¿por qué muchas veces nos sentimos débiles? Yo me siento débil algunas veces. Bueno, ¿qué tenés que hacer ahí? Tenés que orar para que se te imparta desde adentro tuyo la fuerza de Dios que Él puso en vos cuando aceptaste su Espíritu en vos. ¿Por qué nos sentimos débiles muchas veces? Y por falta de oración y por falta de hacer esto. ¿Cómo se debe hacer? Con razón que agarré 3 sillas así y la agarré. Que comunica. Su vida a la creación, no solamente a nosotros los seres humanos, sino a la creación. Y sus dones a la humanidad. ¿Qué? Pusieron un pie de más. Es ¿Te verdad. puse? ¿Qué? Pero se representa como la fuerza de Dios que Ah, Y quedaba. ya no estaba mudo. Quedaba como. Cuando hablamos de comunica sus dones, ¿sí? Hablamos, ¿qué son dones? Algunos, cuando hablan del Espíritu Santo, hablan de cuando estás regalo, orando y te revelan. tiene ese significado también, pero son aquellas capacidades o facultades de Dios, ¿sí? Que entonces se imparten a través de su espíritu, de su ruaje, de su viento, a la creación y a la humanidad. En este caso, como dice, a la humanidad. ¿Amén? ¿Para qué a la humanidad? Para que la humanidad que tenga sus mismas facultades para administrar la creación. Ese es el diseño del origen. Ay, ¿Amén? Amén. Por eso cuando el hombre está desconectado de su espíritu, ¿sí? Vamos a hablarlo a lo vulgar y a lo groncho, comienza a pudrir todo lo que está en su entorno. Comienza a contaminar todo lo que está a su entorno. Porque si te desconectaste con la vida, entonces, ¿qué vas a emanar? Muerte. Muerte. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué vas a administrar? No vas a administrar nada. y porque te Vas a moriste. desordenar y producir vacíos por todos lados, el caos. Bien. Uno comienza a generar de acuerdo a lo que está conectado. ¿Escucharon? Uno comienza a generar según a lo que está conectado, Amén. espiritualmente. ¿Amén? ¿Puedo borrar? Sí. La alumna sale. Por mí sí, hermano. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Todos ya están? ¿Lo que están escribiendo? Sí. Para mí sí. Mejor la borrar. Se manchó. Acá. Se manchó acá cerca del pañal. Ah, sí. Entonces, como estamos viendo, es imposible que alguien que tenga o que uno vea que manifiesta una total incapacidad para administrar cualquier cosa de la creación, que no regenera nada, ¿sí? Que tiene ahí los perros, todos andan los perros más endemoniados que el diablo.
¿sí? Y sí, todos los hijos, todo lo que está alrededor, ¿entendés? Bueno, entonces no podemos hablar que esa persona haya nacido de vuelta. Que hayas recibido la semilla de vida, sí, puede ser, seguro, pero no está nacido en este espíritu que, como estamos viendo, es lo que me da capacidad y facultad, ¿sí?, para administrar la creación. Bien. También se usa para indicar vitalidad, valor, disposición, carácter moral, asiento de las emociones y asiento de aliento. Ahí lo voy a escribir. ¿Sí? También se usa para indicar valor, disposición, ¿cuántas veces a veces hablamos de que alguien no cambia porque no tiene disposición para cambiar? Que es esa disposición, no es otra cosa que la fuerza del espíritu que te impulsa a hacerlo y te hace determinar a hacerlo. Carácter moral, asiento. Cuando hablamos de asiento, ¿qué entienden? Por ejemplo, asiento de las emociones. ¿Qué entienden? Yo entiendo como que es la base. Exactamente. Es lo que le daría estabilidad a tus emociones. ¿Sí? Lo que le da estabilidad a mis emociones son las circunstancias. Entonces, el asiento de las emociones mi asiento de emociones no nacieron en su espíritu. Eso se manifiesta o no se manifiesta, no importa lo que diga la persona. ¿Sí? Yo sucede una circunstancia y me pongo como loco, entonces mis emociones no están asentadas en su ruaj, en su espíritu. Porque lo que nació del espíritu, entonces entró en su reposo y está estable. Yo no estoy diciendo que hayan cosas que a veces pareciera como que no, pero quiero decir que mi base, mi solución para estabilizarme en lo que yo note que me sacudió, está en Él. Amén. Y la idea es que se vaya formando al punto, con el otro día hablaba con alguien y le decía, su shalom, su paz, es sobrenatural. Por eso él dice, no es como la de este sistema, que lo confunde con estar tranquilo cuando el entorno está tranquilo. ¿Sí? Paz es estar en esa tranquilidad aunque esté en derredor mío una tormenta. Eso es paz. Si no, ¿qué diferencia hay con la del mundo? Amén. Esa es la paz que viene de su ruaj, de su espíritu, de su viento. Y eso es lo que le da estabilidad, asiento a mis emociones. Lo demostró Cristo cuando estaban en la barca, ¿no? Que estaban todos llenos de pánico, que iban a morir, y él estaba súper tranquilo. ¿Cuál? Lleno de paz. Cuando estaba en la tormenta, estaban en la barca. Ah, el que la ballena que se comió al hombre. ¿Se parte también? Dentro de una Claro, barca y todo lo el círculo que y en uno se una tormenta. forma, Después cuando vaya. todo lo que en uno se forma y se desarrolla es impartible y transferible. Y a medida que se va formando, se va transfiriendo también al entorno e incluso a otra persona. Si querés poner el teléfono que veo. No, pero bueno, tenés los teléfonos. No, después lo ponemos. Después lo ponemos. Bien. Hola. Levantaste los dientes. Bien. Todos estos significados tienen algo en común,
¿sí? Se refieren a aquello que es invisible a la vista natural y que da muestras de fuerza en movimiento. ¿Se acuerdan que en las reuniones anteriores habíamos hablado que una de las definiciones de su espíritu, de su ruaj, ¿sí? De su viento es fuerza en movimiento? Viento en movimiento, fuerza en movimiento. Movimiento recio. Exactamente. Sí. Siempre que se manifestó en un viento natural, nunca fue un viento estable, un viento denso como esos de calor. ¿Sí? ¿Vieron como los días de verano? ¿No? Que un viento nórdico ahí, pero una pesadez, no. Es un viento que se siente. Rápido. Sí. Yo estoy así. Se calcula que se manifestó cuando se abrieron las dos aguas era más de 100 kilómetros por hora. Para que tengas una idea. Bien, entonces, todos estos significados tienen en común No siento. que se refiere a aquello que es invisible a la vista natural, Siento. y da y que da muchas muestras, perdón, no muchas, que da muestras de fuerza en movimiento. Punto y seguido. Tal fuerza invisible es capaz de producir efectos visibles. Como hablábamos hoy, como la columna de fuego, como la nube, como la apertura de las aguas, como el viento recio, ¿sí?